Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos vamos a entrar en un libro que ha generado muchísima controversia, un libro que ha sacudido conciencias, Ajá. Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, Wow. una obra que ha sido elogiada por muchos como el mejor libro sobre nuestro maltratado continente. Sí, Imagínate, hasta el New York Times lo llamó una obra maestra de la economía política. ¿Lo conoces? ¿Te has Ujú. topado con este libro? Sí, claro, es un clásico, ¿no? Un clásico que marcó un antes y un después en cómo entendemos la historia y la realidad socioeconómica de Latinoamérica. Totalmente. No es solo un libro, es una invitación a mirar nuestra historia de frente, a entender cómo llegamos a donde estamos. Sí, Y exacto. para eso, pues nada mejor que sumergirnos en las ideas de Galeano, ¿no? Un periodista y escritor uruguayo, cuyo exilio durante la dictadura le dio una perspectiva única. Y Su estilo es realmente cautivador, mezcla la crónica, el ensayo, la poesía. es muy particular, sí. Es como si te transportara a la esencia misma de Latinoamérica. Totalmente. Yeah. Y algo que me impacta mucho de las venas abiertas es cómo Galeano conecta la época colonial con el presente, muestra que el saqueo de la riqueza de América Latina no es cosa del pasado, sino un proceso que se ha sofisticado a lo largo del tiempo. Es increíble cómo traza esa línea, desde la llegada de los conquistadores en carabelas hasta la llegada de las corporaciones multinacionales en jets. Exacto. Es como si los mecanismos de despojo hubieran mutado, pero la esencia de la explotación se mantuviera. Exactamente. Y para ilustrar la magnitud de ese saqueo, Galeno nos golpea con ejemplos impactantes, como el aposento lleno de oro y dos de plata que Pizarro recibió como rescate por Atahualpa. Imagínate la cantidad de riqueza que eso representaba. Es una imagen que te deja sin aliento, ¿verdad? Y es que no podemos olvidar el costo humano detrás de esa riqueza. Claro. Galeano nos recuerda que Felipe II en 1581 admitió que un tercio de la población indígena había sido aniquilada. Total. Un tercio. Es escalofriante. Es una tragedia que nos marca hasta hoy. Galeano no se limita a los números. Nos describe el trabajo forzado, la esclavitud, la devastación de comunidades enteras en minas y plantaciones. Claro. ¿Recuerdas lo que dice sobre la mita? Era un sistema de trabajo forzado en las minas de Potosí Sí. que literalmente trituraba a los indígenas. Sí, y ni hablar del uso del mercurio para extraer la plata, que aunque era efectivo, Ajá, tenía consecuencias devastadoras para la salud de los trabajadores. claro. Galeano describe a los azogados arrastrándose por las calles convertidos en espectros de lo que alguna vez fueron. Sí, sí. Es desgarrador. Y la ambición de los imperios no se limitó a los metales preciosos, ¿no? Rápidamente la agricultura se convirtió en otro escenario de explotación a gran escala. Claro. El azúcar, por ejemplo, inicialmente un producto de lujo, se transformó en un motor de despojo. El rey azúcar, como lo llama Galeano, Exacto. dominó vastas extensiones de tierra, exigió una fuerza de trabajo inmensa y, finalmente, dejó un legado de pobreza y devastación en regiones como el noreste de Brasil y el Caribe. Totalmente. Pero- Y Galeano nos muestra cómo esta historia se repitió con otros productos agrícolas. Ya. Cacao, algodón, caucho, enequén, café. Sí. Cada uno de estos monarcas agrícolas prometía riqueza, pero terminaba dejando un rastro de miseria. Es como si la abundancia de recursos en Latinoamérica, en lugar de ser una bendición, se hubiera convertido en una maldición, ¿no te parece? Totalmente sí, es una paradoja, ¿no? Una paradoja. Que la abundancia genere Tanta miseria. tanta miseria, sí. Es Eh, como si estuviéramos atrapados en un ciclo de abundancia y miseria. Y lo que a mí me preocupa es que Galeano escribió Las venas abiertas hace décadas, pero su análisis sigue siendo escalofriantemente relevante en el presente. Las venas de América Latina, como las llama, siguen abiertas. Es cierto. De hecho, uno de los aspectos más inquietantes del libro es cómo describe la persistencia de la explotación en el mundo moderno. Ya no son solo los imperios europeos. Ahora entran en juego las corporaciones multinacionales, las instituciones financieras internacionales, incluso los gobiernos de las grandes potencias. Exacto. Y los mecanismos de explotación se han sofisticado. Galeano habla de los tratados comerciales desiguales, la transferencia de tecnología que solo beneficia a los países desarrollados, el control de recursos naturales por parte de empresas extranjeras. Es como si el colonialismo se hubiera vestido de traje y corbata. Me encanta esa imagen del colonialismo con traje y corbata. Y es que si te fijas, muchos de los ejemplos que da Galeano resuenan con lo que vemos hoy en día. ¿Recuerdas el caso de la nacionalización del cobre en Chile bajo Allende? Claro, es un ejemplo emblemático de cómo los intereses extranjeros pueden reaccionar cuando un país latinoamericano intenta tomar control de sus propios recursos. Y también está el caso de la Revolución Cubana, que a pesar de sus logros sociales, enfrentó enormes desafíos para romper con la dependencia del azúcar y construir una economía verdaderamente independiente.
Es como si siempre hubiera fuerzas externas e internas que conspiran para mantener a Latinoamérica en un estado de subordinación. ¿Crees que Galeano es demasiado pesimista en su análisis? No creo que sea pesimista, sino realista. Él mismo reconoce la resistencia y la lucha constante de los pueblos latinoamericanos por un futuro mejor. Lo que hace es mostrarnos las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad para que podamos entenderlas y con suerte transformarlas. Y uno de los puntos clave en su análisis es la persistencia de la desigualdad. En América Latina, Galeano describe cómo la concentración de la tierra, la brecha entre ricos y pobres, la pobreza extrema que afecta a millones de personas son realidades que nos persiguen hasta hoy. Sí, y es interesante cómo Galeano relaciona la desigualdad con la tecnología. Señala que aunque la tecnología promete progreso a menudo, termina exacerbando la desigualdad. Piensa en cómo la automatización está desplazando trabajadores o cómo las grandes empresas tecnológicas concentran cada vez más poder económico. Es una paradoja, ¿no? La tecnología podría ser una herramienta para el desarrollo, pero en la práctica termina reproduciendo las mismas estructuras de poder que generan desigualdad. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Galeano ofrece alguna solución. Galeano no nos da un manual de soluciones, pero nos invita a la reflexión y la acción. Nos llama a tomar conciencia de nuestra historia, a entender cómo funcionan los mecanismos de la explotación, a unirnos para construir un futuro diferente. Y lo más importante, nos recuerda que la esperanza no se pierde. Es cierto, a pesar de la crudeza de su análisis, hay un hilo de esperanza que recorre todo el libro. Galeano nos habla de la riqueza cultural de Latinoamérica, de la resistencia de nuestros pueblos, de la posibilidad de construir un futuro más justo. Es un llamado a no rendirnos, a seguir luchando por un mundo mejor. Exacto. Las Venas Abiertas no es un libro para deprimirnos, sino para despertarnos, para impulsarnos a la acción. Y si te interesa profundizar en estas ideas, te recomiendo que escuches el audiolibro completo en el canal de David Noé Figueroa en YouTube. Excelente recomendación. Ahí puedes encontrar este y muchos otros audiolibros narrados con gran calidad. Realmente te abre un mundo de posibilidades para aprender y reflexionar. Volviendo a Galeano, creo que una de las ideas más poderosas del libro es la necesidad de romper con la dependencia. Él argumenta que Latinoamérica necesita construir un modelo de desarrollo propio basado en la justicia social, la solidaridad y el respeto por la diversidad cultural. Es decir, dejar de ser una fuente de materias primas para el mundo desarrollado y construir una economía que beneficie a todos los latinoamericanos. Pero ¿cómo se logra eso en la práctica? ¿Qué pasos concretos podemos tomar para romper con la dependencia? Bueno, esa es una pregunta compleja que requiere un análisis más profundo. Es una pregunta que nos interpela a todos, ¿verdad? Y creo que Galeano nos da algunas pistas en su análisis. Por ejemplo, habla de la importancia de la integración regional, de la necesidad de fortalecer los lazos entre los países latinoamericanos para poder negociar en mejores condiciones con el mundo desarrollado. Claro, la unión hace la fuerza. Y también habla de la importancia de recuperar el control de nuestros recursos naturales, de invertir en educación, ciencia y tecnología, de promover la industrialización, en fin, de construir una economía más diversificada y menos dependiente de la exportación de materias primas. Exactamente. Y no se trata solo de un cambio económico, sino también de un cambio cultural. Galeano nos llama a valorar nuestra propia identidad, a recuperar nuestras raíces, a construir una sociedad más justa e igualitaria. Es un llamado a la transformación, ¿no? A dejar de mirar hacia afuera y empezar a construir nuestro propio destino. Pero seamos realistas, eso no es tarea fácil. Latinoamérica tiene una larga historia de inestabilidad política, corrupción, desigualdad. ¿Cómo podemos superar esos obstáculos? Es cierto, los desafíos son enormes, pero Galeano nos recuerda que la historia no está escrita de antemano, que siempre hay espacio para la resistencia, la lucha y la transformación. Nos habla de Tupac Amaru, de Hidalgo, de Bolívar, de Martí de Sandino, de tantos otros que se alzaron contra la opresión y lucharon por la libertad de nuestros pueblos. Y esa lucha continúa en el presente en los movimientos sociales, las organizaciones campesinas, los sindicatos, los estudiantes, todos aquellos que se niegan a aceptar la injusticia y luchan por un cambio social. Es inspirador pensar en esa fuerza colectiva, ¿verdad? En la capacidad de la gente común para organizarse y luchar por un mundo mejor. Y creo que ahí está la clave en la unión, la organización y la conciencia. Totalmente. Galeano nos llama a leer, a investigar, a cuestionar, a no aceptar las versiones oficiales de la historia y a buscar la verdad por nosotros mismos. Y nos invita a compartir ese conocimiento, a difundirlo, a hacerlo llegar a todos los rincones de América Latina. Porque solo a través del conocimiento de la conciencia crítica de la unidad y la organización podremos construir una América Latina libre, justa y soberana. Es un mensaje poderoso, un llamado a la acción, que resuena con más fuerza que nunca en estos tiempos de incertidumbre. Y claro que Las Venas Abiertas de América Latina es una lectura indispensable para cualquier persona que quiera entender la realidad de nuestra región y comprometerse con la construcción de un futuro mejor. ¿Qué te parece? Estoy completamente de acuerdo. Galeano nos ha dejado un legado invaluable con este libro.
Un libro que nos interpela, que nos hace reflexionar, que nos invita a la acción. Un libro que a pesar del tiempo transcurrido desde su publicación, sigue siendo una lectura imprescindible para comprender la realidad de nuestra región y para construir un futuro mejor. Y como ya lo mencionamos, si te interesa escuchar el libro completo, te recomendamos el canal de David Noé Figueroa en YouTube. Ahí encontrarás este y muchos otros audiolibros narrados con gran calidad. Es una excelente manera de acercarse a la obra de Galeano y de muchos otros autores latinoamericanos. Así es. Y con esta invitación a la reflexión y a la acción, cerramos nuestra inmersión en las venas abiertas de América Latina. Esperamos que este viaje te haya brindado nuevas perspectivas y herramientas para comprender nuestra historia y para construir un futuro más justo y equitativo para todos los latinoamericanos. Hasta la próxima y que la llama de la esperanza siga ardiendo en nuestros corazones.